Ahí estoy Eh, tomando. Esperen que repito, por si alguien lo ve después. Recuerden que el examen es mañana viernes de 8 a 10. Tienen que estar unos 15 minutos antes, creo que es lo que dice la facultad, pero no mucho antes. Creo que el ingreso a ustedes es por, si no me equivoco, debe ser por Uriburu o por el edificio nuevo. O sea, no estoy seguro, pero les van a decir yo porque yo tengo que entrar por Sí, Córdoba. eso figura. Ok, y que no al parecer alguien me dijo que tenía la 438, no sé si alguien tiene alguna aula distinta. Yo creo recordar que era una sola burbuja, así que debería ser toda la misma, pero si tiene alguna distinta puede ser que me hayan asignado más de una burbuja. Eh, ¿Y qué más? Ah, y recuerden que el examen es de 8 a 10 y tiene que ser en ese horario porque después tenemos que entrar el aula, así que traten de llegar a tiempo y obviamente vas a hacer unos 4 ejercicios, va a estar pensado para que se pueda resolver en 2 horas. ¿Ok? Eso es lo que había dicho antes que no quedó grabado. Y después lo que me dijeron es que sí, que ya me escuchan hasta cuando sueñan, que los entiendo. Cuéntenme, ¿qué dudas hay? ¿Cómo ven con los temas? Disculpame, ¿me podés repetir cuántos ejercicios? Y unos 4. No sé exactamente qué Unos van cuantos. a Ok. entrar en temas, no, obviamente va a poder meter todo en esos 4 ejercicios, pero bueno, va a haber un poco de cada cosa. Alguna cosa queda afuera, pero bueno, veremos. Estamos. Bueno, cuéntenme si hay dudas de ejercicios, dudas teóricas. Yo no estaba seguro hasta qué parte llegaba la parte de arma, de los modelos arma. Si teníamos que ver, o sea, habíamos llegado a esta predicción y después vimos las condiciones para que sea A infinito o más infinito, o sea, las condiciones de invertibilidad. Tenemos que poder transformar un modelo arma a A infinito, sí. Sí, eso entraría, digamos, que tiene que ver con lo que está en el ejercicio. Se me diría que le subí, que es el ejercicio 2 o 3, no me acuerdo. 2, creo. A ver. Eh, se vienen sumando, ya son 7. Esperen que me fijo. Teníamos. Sería el ejercicio, claro, hasta el ejercicio 2 sería lo que vimos. ¿Sí? Que es eso de convertir como un polinomio en el inverso. Que si quieren podemos Ok. poner uno. Y la parte de encontrarlo, de calcular términos de la FAP usando bueno, la relación entre los coeficientes de autocorrelación parcial y los RO, ¿sí? Los de la fase. Que un poco habíamos hecho cuentas en la clase del sábado, creo. No, lo habíamos planteado, me parece que no había hecho una cuenta, lo habíamos planteado. Cuéntenme si quieren hacer algo en particular, si tienen dudas de algún tema en particular. Profe, perdón, ¿viste cuando estás sacando con el tema de procesos de Poisson, no, perdón, cadenas de Markov, Sí. cuando sacas los autovectores asociados a los autovalores? Sí. Ahí lo que había intentado hacer en un momento, en un ejercicio que tenía creo que una matriz de 4x4, plantearlo como genérico claramente me daba que era un sistema indeterminado, así que no había manera de obtenerlos. Pero después te quería preguntar si básicamente, por lo que entiendo, es como que lo sacás a ojo, o sea, tenés que probar en las 4 ecuaciones, o sea, la matriz multiplicada por un cierto vector de una única columna con la cantidad de filas que haya, que te dé el vector cero, el vector nulo, y lo Sí. tenés que un poco sacar a ojo, pero siempre es entre los vectores, o sea, entre los autovalores, pero es a ojo. A ver, de alguna manera, sí, vos lo que esto de que decías que te quedaba compatible indeterminado, en realidad siempre pasa eso, porque justamente lo que vos haces cuando planteás, a ver, la idea es, si B es un un autovector de A asociado al autovalor lambda, uno termina pasando para el otro lado y le queda esto, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es un autovalor? Es un valor de lambda que hace que el sistema esto por B igual a 0 sea compatible indeterminado. Es decir, es el que hace que exista un B no nulo para el cual esto vale. O digo, si pongo B igual a 0, esto da. Para que sea un autovector para que lambda sea un autovalor y B un autovector, necesito que B sea un vector no nulo para el que pasa esto. O sea que siempre el lambda que vos encontraste hace que el sistema te quede compatible indeterminado.
y tengas por lo tanto infinitas soluciones. Una de ellas es el vector nulo, que no cuenta como autovector, no se considera, y después todas las otras infinitas son todos autovectores, son infinitos autovectores. Vos de esos necesitas uno solo, ¿sí? Y ahí no importa si la matriz es de 3x3, 4x4, lo que digo es, por ejemplo, si vos tenías, a ver, acá hay un ejemplo, de la guía, la práctica 2. Por ejemplo, la práctica 2 que empieza con esta matriz que es de 3x3, pero la idea es siempre la misma, 0, 1 medio, 1 medio, 1 medio, 0, 1 medio, 1 medio, 1 medio, 0. ¿Sí? Lo primero que hacemos es cuando haces A menos lambda por la identidad, yo hago A menos lambda por la identidad, otros hacen lambda por la identidad menos A, no sé cómo lo hacen ustedes, pero es lo mismo, ¿sí? Yo hago así, A menos lambda por identidad. Bueno, o sea, le resto lambda en la diagonal, digamos, sería. Si no es poner lambda en la diagonal y restarle el resto, pero te cambian todas las cosas. Entonces acá me queda A menos lambda por la identidad, bueno, M menos lambda por la identidad, que se llamaba la matriz M, era menos lambda, entonces todo lo otro queda igual, menos lambda, ¿sí? El determinante de eso, o sea, el polinomio característico, yo lo llamo así, pero llámenlo como quieran, con sí, va a ser desarrollar este determinante. Si lo pueden hacer por cualquiera de las reglas, si lo quieren hacer con Sarrus, sería acá repetir o filas o columnas. Como es de 3x3 puedo, si no lo que tengo que hacer es desarrollar por una fila o por una columna. Y entonces voy así, menos lambda al cubo, voy así, más 1/8, más 1/8, y ahora menos, esto sería menos 1/4, menos lambda sobre 4. Esta diagonal sería menos lambda sobre 4 y esta también es menos lambda sobre 4, o sea que es 3 veces lambda sobre 4. ¿Sí? Y con este menos se me hace más. Entonces queda menos lambda al cubo, más 3/4 lambda, más 2/8, que es 1/4. Si no me equivoqué, da eso. ¿Ok? Y ahora tengo que buscar las raíces de ese polinomio. Las pueden buscar directamente si quieren usar una calculadora. Sí, es 1 y menos 1 que es doble. 1 y menos 1 raíz doble, ¿no? De hecho, si se dan cuenta que el 1 pueden hacer Ruffini, ¿sí? Y les va a terminar dando eso, que es lambda por favor, ¿es 1 y menos 1 raíz doble? Sí, es 2 lambda más 1 al cuadrado y Ok. o sea, un paréntesis. Para 2 lambda 2 lambda menos 1 al cuadrado. menos 1 al cuadrado, No, más 1, perdón. más 1. Claro, porque es menos 1 medio la raíz. Claro, entonces es menos 1 medio. Y el otro es Sí. que es lambda menos 1. Y Sí. todo esto por menos 1 medio, para que cierre. Pero no, eso no importa. ¿Sí? Y este el cuadrado. Por ejemplo, yo estas cosas cuentas normalmente las hago en el Wolfram Alpha. Le escribo directamente. Si quieren ponganlo con X, pongo menos X cubo, más 3/4 X, más 1/4. Claro, yo también, por eso preguntaba justamente por eso. Es que ahora si lo escriben ya se los pone factorizado, le dice las raíces, etc. O sea, yo no les estoy evaluando si saben resolver una ecuación, así que no me preocupa en ese sentido. Pero entonces lo que me da es que los autovalores son 1, ¿sí? Y menos 1 medio serían autovalor doble, ¿sí? ¿Cómo busco los autovectores asociados a esos? Bueno, si ponen la matriz en el Wolfram probablemente se los tira, pero digo, para tener una idea igual de dónde salen, lo que tengo que ver es el sistema, igual a 0, pero con lambda poniendo esos valores. El 1 siempre es autovalor de las matrices estocásticas, o sea que el 1 tiene que aparecer siempre. De hecho, una manera de resolver esto es saber que el 1 sí o sí tiene que estar, porque es una matriz estocástica, y una vez que tengo el 1, lo que puedo hacer es Ruffini con el 1 para escribirlo como lambda menos 1 por algo, y ese algo, como cuadrática, le saco las raíces y listo. ¿Se entiende? Esa sería como la manera, usar el hecho de que el 1 sí o sí es raíz. Entonces, con lambda igual a 1, me queda, con la matriz del sistema, este sistema homogéneo que me quedaría, que me va a quedar así, y yo tengo que resolver esto.
¿sí? Este sistema necesariamente es compatible en determinado. El rango de esta matriz tiene que ser menor a 1, ¿sí? Como lambda 1 es autovalor simple, va a ser 2 el rango de esto. Es decir, que cuando triangule me van a sobrevivir 2 ecuaciones. Lo que puedo hacer acá primero es multiplicar todo por 2 para que sean más fáciles las cuentas. Sí, para no tener esos medios por ahí. Entonces, si multiplico todo por 2, me queda menos 2. Igual pueden no multiplicar por 2 si no pasa nada, pero yo prefiero 1 menos 2, 1, 1, 1 menos 2. ¿Sí? Después puedo hacer, para hacer aparecer ceros acá, obviamente está todo igualado a 0. Así que, o sea que un autovector va a ser un x y z, que sea la solución de esto por x y z igual a 0. ¿Sí? Si quiero, por ejemplo, los ceros acá, pueden hacer, si quieren hagan Gauss-Jordan, yo hago operaciones con filas y columnas, pero eso hagan como quieran. En la fila 2 la puedo multiplicar por 2 y sumarle la fila 1, y eso ponerlo en la fila 2, ¿sí? Y eso es lo mismo con la fila 3, básicamente. Y bien con la fila 3. Entonces, 2 por 1 menos 2 es 0. O sea, la primera queda igual. 2 por 1 menos 2 es 0. 2 por menos 2 más 1, menos 4 más 1 menos 3. 2 por 1 más 1 es 3. Esto obviamente da 0. Y abajo lo mismo, 2 por 1 menos 2 es 0. 2 por 1 más 1 es 3. 2 por menos 2 es menos 4, más 1 menos 3. 0. ¿Sí? Me quedó medio chueco todo, pero básicamente de abajo me quedó 0, 3 menos 3. Y entonces ahora lo que podría hacer es a la fila 3 le sumo la fila 2 y lo pongo en la fila 3. Y ahí es donde aparece una fila de ceros. Y eso, si no pasa eso, es que algo hice mal. ¿Sí? Porque sí o sí me tiene que dar un sistema compatible indeterminado. Entonces me queda menos 2, 1, 1, 0 menos 3, 3, 0, 0, 0. Entonces el vector x y z, que sea autovector de la matriz asociada al 1, tiene que cumplir con menos 2x más y más z igual a 0 y menos 3x más y más 3y igual a 0. Sí, de hecho acá podría dividir todo por 3 y me queda 1 y 1. ¿Sí? Y menos y más z igual a 0. ¿Ok? Y acá en realidad, como yo necesito un autovector, sí podés hacerlo a ojo. O sea, si vos quisieras escribir cuáles son todos los posibles autovectores, podés terminar de escribir la solución en términos de una de las variables y listo. Pero si encontrás uno, está bien. Sí, qué sé yo. La mía era realmente, sí. Decir eso. Necesita 1, y entonces, sí, 1 y 1, acá necesito también 1, ¿no? Listo. Ese es un autovector. O sea, hay infinitos. Después, cualquier otro que cumpla ciertas condiciones va a ser, de hecho, básicamente va a ser todos los múltiplos de. Sí. Pero con uno solo estás. Después, si haces lo mismo con el 1 medio, ¿sí? Perdón, con el menos 1 medio, que era el otro autovalor, que lo borré, acá, pero que era doble. Cuando haces menos lambda, que te va a quedar 1 medio, 1 medio, 1 medio, ¿sí? Y en este caso, como es autovalor doble, para que sea verbalizable, y estas matrices lo son, te van a tener que quedar dos filas de ceros. Te van a tener que quedar, porque vas a tener que sacar dos linealmente independientes. Entonces, acá es bastante fácil la cuenta. Básicamente, si querés, puedes multiplicar todo por 2 y te convierten en 1, pero además, básicamente, hacer fila 2 menos fila 1 te da todos ceros. Fila 3 menos fila 1 te da todos ceros. O sea, una vez que termines de triangular, si además multiplico por 2, te queda así. Eso se ve, que enseguida, haciendo esas operaciones, llevo esto. Sí, eso se ve. Entonces, ahí, acá tengo que sacar 2, ¿sí? 2 que sean linealmente independientes, que tienen que cumplir x más y más z igual a 0. Entonces, podés hacerlo a ojo o podés hacer otra cosa. Por ejemplo, una opción sería decir, bueno, entonces x tiene que ser menos y menos z, y entonces escribís. En la x pones menos y menos z, en la y pones y, en la z pones z, y si lo separas en 2 te queda y por menos 1, 1, 0, más z por menos 1, 0, 1. No sé si se ve, esperen que no se ve nada. Sí, esto sería y por menos 1, 1, 0, más z por menos 1, 0, 1. Y si te fijas, obviamente cualquier combinación de valores de y de z, salvo los dos ceros que te diría el nulo, y eso por definición no es un autovector, cualquier combinación de valores de y de z te da un autovector.
En particular podría poner igual a 0, igual a 1, z igual a 0, y te va a dar el menos 1, 1, 0. Y al revés, 0 y 1 te va a dar el menos 1, 0, 1. Y además es fácil chequear que son el ley. O sea que tendrías dos autovectores linealmente independientes asociados al menos un medio. ¿Se entiende? Sí, o sea que para que básicamente te puedas resolver, digamos, y de cierta manera arribar a lo genérico, tenés que sí o sí primero factorizar por Jordan la matriz, que creo que ahí es lo que me pasó antes. Yo cuando hice el sistema de ecuaciones no lo había factorizado Claro, por Gauss. Entonces creo que por eso era que no podía, o sea, no había logrado reducir una de las claro. filas. Te vas a llegar a eso, a tener una fila de ceros por lo menos, y en realidad si es doble, tendrás que tener dos filas de ceros, y es triple, tendrás que tener tres filas de ceros. Eso. Carísimo. ¿Se entiende? Y ahí, o sea, y última, ahí cuando hiciste X, bueno, X más Y más Z, básicamente empezás a ya liberar, bueno, X igual a menos Y menos Z, pero después ahí, a partir de ahí es donde vos empezás a decir, bueno, a ojo, más o menos empiezas a construir la ecuación en base Fíjate a... si pones igual a 1, z igual a 0, incluso aunque no lo escribas así, si pones igual a 1, z igual a 0, te queda menos 1, 1, 0. Si lo pones al Claro, revés, te queda menos 1, 0, 1. Que eso, claro, bueno, esos pueden ser otros, sí. sí. Salvo que Y justo. Sí, puede que no sea un autovalor, o sea, podés construir un autovector que no esté armado de autovalores, por ejemplo, ahí no está en ningún momento el menos un medio, por ejemplo. no, claramente. O sea, simplemente son vectores que tienen qué propiedad. Que si yo hago la matriz M, la que teníamos originalmente, ¿no? Sí, sí. Lo multiplico por el menos 1, 1, 0, por ejemplo, me va a dar Sí, menos un medio por el menos 1, 1, 0. Me va a dar un medio menos 1, 0. Un medio menos un medio 0. ¿Sí? Lo mismo le va a pasar a este. Y lo mismo le va a pasar en realidad a cualquier otro autovector que podría ser, por ejemplo, este más este. Es decir, si yo lo sumo, obtengo menos 2, 1, 1, ese también es un autovector asociado a menos un medio. Si pongo 5 acá y menos 3 acá, también voy a obtener otros. Lo importante es conseguir 2 y que sean el I. ¿Se entiende? perfecto. Ahí, Vamos a ver, ¿está claro ahí? bárbaro. Mil gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Sí, profesor, Sí, sí. era una duda que viene por la mano con lo que estabas escribiendo ahora. Cuando estamos estos tipos de ejercicios, que después más tarde, por ejemplo, nos piden calcular la distribución estacionaria, la distribución cuando t tiene infinito, Sí. que usted nos había dicho en los videos que había un método que era agarrar el sistema de ecuaciones cuando tenías lambda, el autovalor igual a 1, y buscar una solución que diera que ese sistema efectivamente te diera 0. Que eso era la distribución estacionaria. Sí. Bueno, mi duda es que yo lo estuve haciendo de otra forma, que era una vez teniendo ya los autovalores y los autovectores. Primero tenía P por la diagonal por P a la menos 1, eso sería M, y al hacer T teniendo infinito sería hacer M elevado a T al infinito, así que hacía P por D elevado a T, que tenía infinito, multiplicado por P menos 1, y todo eso lo multiplicaba por la distribución en X0. Y lo que me di cuenta hace poco realmente que los resultados que me daban era la estacionaria, pero dada al revés. Me daba al revés. A ver, mira, por ejemplo, en este caso habíamos visto que aunque el 1 era un autovalor, como siempre tiene que ser, era simple, el menos un medio era un autovalor doble, y la matriz P básicamente es cualquier matriz que armes con autovectores. Por ejemplo, con los tres que puse recién, con los tres que habíamos encontrado recién, el del 1 y los dos, el I del menos un medio, los tendría que poner en columnas de la P. Sí. Si los puse realmente linealmente independientes, si conseguí una base de autovectores, esta matriz es inversible, porque acaba de ir la inversa de esa matriz y listo. M a la T es P por la diagonal a la T, o sea, esta es la D, la diagonal a la T por P a la menos 1. La diagonal a la T, como es diagonal, para otras no es cierto, pero como es diagonal, simplemente lo que hago es elevar cada uno de estos a la T. Entonces me queda 1 la T es 1, menos 1 medio la T, y menos 1 medio la T. Y como vos decís, bueno, acá por P menos 1. Y como vos decís, esto tiende, digamos, este tiende a 1, o sea, ahora yo quiero ver a dónde va esto en infinito. Cuando t tiende a infinito, esto tiende a 0, esto tiende a 0, o sea que en el infinito te queda P por 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, por P a la menos 1. Sí. Y las columnas de la matriz que te va a quedar acá, las columnas de esa matriz van a ser una distribución estacionaria. ¿Sí? ¿Por qué si te quedó al revés?
Era mi duda sobre si siempre quedaba al revés y estaba bien hacerlo de esa forma o directamente tenía que hacerlo como usted dijo en el video. No, te van a quedar ahora acá. Creo que- ¿Cuáles eran los otros valores que habíamos encontrado? Los autovectores, perdón. No sé si. Era 1 y menos un medio, creo. Los autovectores eran. Uno, menos 1, 0, 1 y menos 1, 1, 0. Menos 1, 1, 0, menos 1, 0, 1 eran del menos un medio, ¿no? Y para el Sí. 1 creo que habíamos elegido el 1, 1, 1. ¿Puede ser? Sí. ¿Era ese? Sí. Sí, era ese. Entonces en P tendría que poner 1, 1, 1. El orden es importante. Si primero en la matriz diagonal estoy poniendo el 1, tengo que poner los autovectores asociados al 1 en la primera columna. Y después tengo el menos un medio, pongo 2 LI asociados al 1 y el orden sí no importa. Porque son los dos del mismo. Entonces caería esto y acá haría la inversa de eso. Voy a hacer la cuenta de cuánto es la inversa de eso rápido. El coso. Wolfram. De hecho, voy a compartir así. No se aburren mientras lo escribo. Yo tengo la matriz. Díganme si ven el Chrome, digamos. La matriz es 1 por fila sería. Yo la pongo así, no sé si es una manera más fácil, más simple de ponerlo, pero. Sería la primera fila 1 menos 1 menos 1. 1 menos 1 menos 1. La segunda fila de P es 1, 1, 0. Y la tercera fila de P es 1, 0, 1. A ver si la cargué bien. Ahí está. 1, 1, 1, menos 1, 1, 0, menos 1, 0, 1. Acá me pone la inversa, por ejemplo. Y la inversa es un tercio, me tiene el un tercio afuera, es un tercio menos un tercio menos un tercio, un tercio menos un tercio, un tercio menos un tercio, 2 tercios. Si yo hago, esta por, a ver si me lo toma, ahora tengo que poner la diagonal, y por la inversa, vamos a ver si la inversa me la toma así. Acá tendría P, 1, 1, P, y en el medio me faltaría la diagonal, pero la diagonal a la elevado al infinito, ¿no? O sea, el límite de la diagonal elevado a la T, que vimos que es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? 1, 0, 0, 0, 0, de esto yo le tomé el límite, los menos un medio de la T se me hicieron 0. Vamos a ver si lo hace y qué me da. Bien. Me dio, tiene sentido lo que dio, ahora vamos a ver por qué, pero fíjense que esta era la P, este era el límite de D a la T cuando T tiende a infinito, y esta es P a la menos 1. ¿Ok? Me dio básicamente todo un tercio. ¿Estamos? ¿Qué es ese un tercio? Es una distribución límite. ¿Sí? Esto pasa siempre. Esperen que dejo de compartir. Digamos, este límite cuando T tiende a infinito, me dio un tercio, 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 un tercio. Acá dio todo un tercio, o sea, por ahí más confuso porque son todos iguales, pero lo que siempre va a dar es esto. Las tres columnas, o todas las columnas que sean, iguales. ¿Sí? A ver, siempre no. Cuando tengo una única distribución estacionaria, el resultado de eso hay un teorema que lo prueba, que es que M a la T... Todas las columnas son pi. Claro, todas las columnas iguales, y esas columnas iguales son la distribución límite que no depende de la distribución inicial. ¿Sí? Esto es un caso particular. Ahora, eso siempre era así. En este caso era más de un tercio, un tercio, un tercio, porque bueno, esa es la distribución límite. Pero podría haber dado, qué sé yo, un medio, un cuarto, un cuarto, un medio, un cuarto, un cuarto, un medio, un cuarto, un cuarto. Eso pasa siempre. Esa es una manera de verlo. Comentario, quiero hacer una aclaración, una distinción entre dos cosas. No es lo mismo distribución estacionaria que distribución límite. ¿Sí? Distribución estacionaria es una distribución pi tal que m por pi es igual a pi. Es decir,
que si yo tengo que en algún momento t la distribución es esa, en t más 1, la distribución también va a ser esa. ¿Sí? Es decir, si yo dice pi, pongo p de t, me está diciendo, si en un momento tengo esa distribución, en el momento siguiente voy a tener la misma. Por eso se llama distribución estacionaria. ¿Sí? Es una distribución que si en algún momento el proceso, la xt del proceso, la xt correspondiente, toma esa distribución, a partir de ahí, todos los momentos siguientes va a tener la misma distribución. De ahí el nombre estacionario. Si llego a esa distribución en algún momento, me quedo ahí. ¿Eso se entiende? ¿Cómo se encuentra? Por definición, ¿qué es una distribución estacionaria? Es un autovector asociado al 1. ¿Sí? Que además sea distribución. Fíjense que el autovector asociado al 1 que habíamos puesto era el 1, 1, 1, solo que 1, 1, 1 no es una distribución. ¿Qué le tengo que hacer para que sí lo sea? No lo ves porque esto sería la Pero por la norma. Claro, tengo que dividir por 3, ¿no? Porque esto es la probabilidad. Acá ven la probabilidad de que x valga, bueno, 1, pongámosle, x igual a 2 y x igual a 3. No puede ser, tienen que sumar 3. Entonces, la única distribución estacionaria que hay en este caso es esta, un tercio, un tercio, un tercio. Por eso aparece como columna del límite de m a la t, o sea, de m a la infinito. ¿Se entiende? Comentario. ¿Por qué hay una única distribución estacionaria? Porque el 1 es un autovalor simple. ¿Sí? Al ser un autovalor simple, el conjunto de todos los posibles, los infinitos autovectores, básicamente son todos los múltiplos del 1, 1, 1. Y de esos múltiplos del 1, 1, 1, el único que es una distribución es el un tercio, un tercio, un tercio. ¿Se entiende? Si el 1 fuera un autovalor doble, yo ahí podría encontrar dos autovectores. Pongámosle, no sé, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Pongámosle. Y linealmente independientes. ¿Alguno de estos es una distribución? No. 1, 1, 0. O sea, es una función de probabilidad de alguno de esos. No. No, porque no suman 1, ¿sí? Lo que tendría que hacer es dividir por 2. Acá y acá también. Ahora sí son. Entonces, esta va a ser una distribución. Supongamos que estos fueran autovectores asociados al 1. Que para que pase eso, el 1 tendría que ser un autovalor doble, si no, no puede haber dos linealmente independientes. Esta es una distribución estacionaria. ¿Sí? Porque, por definición, si un autovector asociado al 1, quiere decir que cuando multiplico por m, me vuelve a dar el mismo. Y esta sería otra distribución estacionaria distinta. Y en realidad, todas las combinaciones de estas que sean distribuciones, también lo van a hacer. Por ejemplo, si sumo, me da 1, un medio, y si ahora lo normalizo, digamos, y divido por 2 de vuelta, ¿no? Sería un medio, un cuarto. Esta también es una distribución estacionaria. Es decir, que cuando tengo el 1 como autovalor doble, voy a tener, o múltiple, digamos, 2 o más, voy a tener una infinidad de posibles distribuciones estacionarias. ¿Entonces estamos? ¿Se entiende eso? ¿Qué es la distribución límite? La distribución límite es el límite, si existe, que puede no existir, el límite de P de T, cuando t tiende a más infinito. De P de T, cuando t tiende a más infinito. Eso puede existir o no existir, y por definición, como P de T es m a la t por P de 0, es este límite. ¿Sí? Entonces, cuando digamos, se puede probar, ¿sí?, que si existe una distribución límite, digamos la P de infinito, seguro es una distribución estacionaria. ¿Sí? Eso creo que en alguna clase lo probé. O sea, si existe una distribución límite, seguro es una distribución estacionaria. Con lo cual, por ejemplo, en el ejemplo que vimos, que yo sé que la única distribución estacionaria es un tercio, un tercio, un tercio, si hay distribución límite va a ser un tercio, un tercio, un tercio. ¿Sí? Pero digo, puede haber distribuciones estacionarias, pero que no haya una distribución límite. ¿Sí? ¿Y eso de qué depende? Depende de qué pasa con los autovalores. Si yo tengo... Recuerden que lo de ver los autovalores será para descomponer a P de 0 de alguna manera. ¿Sí? Si yo tengo que P de 0, por ejemplo, en el ejemplo que vimos,
como una base de autovectores era 1, 1, 1, 1, menos 1, 1, 0, y menos 1, 0, 1, asociados este al 1 y esto es al menos un medio, quiere decir que como esto es una base, quiere decir que al P de 0 lo puedo escribir como una combinación lineal de el 1, 1, 1, el menos 1, 1, 0 y el menos 1, 0, 1. Eso sea cual sea P de 0. ¿Sí? O sea, P de 0 es algún vector que es una distribución inicial. En este ejemplo, creo que estaba, era 1, 0, 0. ¿Sí? O sea, el 1, 0, 0 lo puedo escribir, puedo encontrar un alfa 1, alfa 2, alfa 3, tal que eso se cumpla. No lo hago, no hago la cuenta, pero podría encontrarlo. ¿Se entiende? ¿Ya estamos? O sea, para cada P de 0 que tenga, puedo buscar un alfa 1, alfa 2, alfa 3, tal que eso se cumpla. ¿Cómo es P de T? ¿Cómo es, digamos, cuál es la distribución? Esta es la distribución en el momento inicial. ¿Cuál es la distribución en el momento T? Bueno, tengo que multiplicar por m a la T. O sea, tengo que multiplicar por m veces. Cuando yo multiplico por m, por ejemplo, si hago P de 1, tengo que multiplicar todo esto por m. Entonces hago alfa 1 por m por el 1, 1, 1. ¿Qué le pasa al 1, 1, 1 cuando lo multiplico por m? Siendo que es un autovector asociado al 1. Este es un autovector asociado al autovalor 1. Si hago m por el 1, 1, ¿qué pasa? ¿No queda igual? Queda igual, porque se multiplica por 1, porque si es un autovector asociado al 1, cuando multiplico por la matriz por S, es como si multiplicara por 1, así que este queda igual. Este, que es un autovector asociado al menos un medio, ¿qué le va a pasar cuando lo multiplique por m? Al menos un medio. Se multiplica por menos un medio. ¿Sí? O sea, se multiplica por el autovalor correspondiente por definición de autovector y autovalor. ¿Sí? Y este también se multiplica por menos un medio porque es un autovector asociado al menos un medio. ¿Ok? Eso es para P de 1. Si yo quiero hacer P de 2, tengo que volver a multiplicar por m. Entonces este se me vuelve a multiplicar por 1, o sea que queda igual. Este se vuelve a multiplicar por un medio, así que me queda menos un medio al cuadrado, y este también se vuelve a multiplicar por menos un medio y me queda al cuadrado. Y si quiero llegar a P a la T, a P de T, a la distribución en el momento T, lo que hago es multiplicar por m T veces. Cada vez que multiplico el 1, 1, 1 por m, se me multiplica por 1, o sea que no cambia. Cada vez que multiplico este por m, se me multiplica por menos un medio, o sea que se termina multiplicando por menos un medio la T, y este también le pasa lo mismo. Entonces, en general, si P de 0 es este, si encuentro el alfa 1, alfa 2, alfa 3, que me permiten escribir a P de 0 como combinación lineal de esos autovectores, esa base de autovectores, P de T va a tener esta forma, para el mismo alfa 1, alfa 2, alfa 3. ¿Hasta ahí se entiende? Y acá es donde yo puedo analizar si hay distribución límite o no. Es otra de las maneras de ver si hay distribución límite o no. Porque para ver si hay distribución límite lo que veo es cuando T tiende a 0. ¿Y qué pasa acá cuando T tiende a 0? Te queda solo alfa 1 por 1, 1, 1. Claro. Esto es constante, así que queda igual. Esto tiende a 0, porque es módulo menor a 1, y esto tiende a 0 porque es módulo menor a 1. Así que esto termina tendiendo a alfa 1 por el 1, 1, 1. Que el alfa 1 va a ser ni más ni menos que el que tiene que ser para que esto sea una probabilidad, digamos, sea una función de probabilidad puntual que va a ser un tercio, ¿no? O sea, si uno busca el alfa 1 le va a dar un tercio. Entonces, en ese caso, fíjense, como tenía el 1, que siempre es autovalor, pero con autovalor simple, y todos los demás en módulos menores a 1, termina pasando que la distribución límite sí o sí es esta de acá. O sea que hay una única distribución límite, hay distribución límite, es única, ¿sí? No hay otra distribución límite. Hay una distribución límite y es la misma independientemente de quién sea P de 0. Porque fíjense, si yo busco otro P de 0, me cambian estos coeficientes. Este en realidad va a dar siempre un tercio, si no, no tiene sentido. Este va a dar siempre un tercio, pero para diferentes P de 0, para diferentes distribuciones iniciales, estos van a cambiar. ¿Y me importa que estos sean diferentes para el límite? Este tiene que dar un tercio porque si no, porque esto tiene que ser una distribución, tiene que pasar. Así que este sí va a ser siempre un tercio.
Así que independientemente de quién sea el P de 0 y por lo tanto que me cambien estos, el límite va a ser un tercio, un tercio, un tercio. ¿Se entiende? Por eso en el caso que tengo un único un autovalor simple, el 1 como autovalor simple y todos los demás en módulos menores a 1, es decir, el 1 es el único autovalor maximal, ¿sí? el único que alcanza el máximo módulo, entonces tengo una distribución límite que es independiente de quién es P de 0. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si yo tuviera el 1 como autovalor doble? O sea, si yo tuviera como autovalores 1, 1, menos un medio. ¿Sí? Es decir, y pongámosle, ahora ya estoy inventando, ¿no? Pero pongámosle que entonces este sería un autovector, este sería otro autovector, también asociado al 1, o sea que ese se multiplica por 1, y este sí asociado al menos un medio. Ahora, cuando t tiende a más infinito, este tiende a 0, pero este no. O sea que la distribución límite va a ser esta. ¿Sí? Y eso va a dar diferentes cosas para diferentes alfa 1 y alfa 2. Y esos alfa 1 y alfa 2 van a ser diferentes según quién sea la distribución inicial. Entonces, en este caso que tengo el 1 como autovalor doble y el resto con módulo menor a 1, ¿tengo distribución límite? Estas cosas siempre terminan dando distribuciones. Tengo una distribución límite, que es lo que dé alfa 1 por uno de los autovectores más alfa 2 por el otro. Pero ¿cuál es el detalle? Que la distribución límite no va a ser la misma para cualquier distribución inicial. O sea, partiendo de cierta distribución inicial voy a tener cierta distribución límite, partiendo de otra distribución inicial voy a tener otra distribución límite. ¿Sí? Porque estos valores van a cambiar. ¿Se entiende eso? O sea que en un caso tengo distribución límite que es independiente de la distribución inicial, cuando tengo el 1 como autovalor simple y los otros en módulos menores a 1. Y si son todos en módulos menores a 1, salvo el 1, pero que es múltiple, ahí ya seguro tengo distribución límite, pero va a depender de cuál sea PDC. Y te cambia el último término, ¿no? El alfa 3 a la menos un medio ahí va a fluctuar según t. O sea que en sí como general no tiene límite por ese factor último. Ah, no, y para ese caso todavía no lo dije. El caso eso pasaría así que fuera de esa menos un medio la t. Este tiende a 0. Sí. O sea, este tiende a 0 porque módulos menor 1. ¿Cuál sería el otro caso entonces que falta? Si tengo algún autovalor, que es menos 1, o sea, algún autovalor con módulo 1, que no sea el 1. ¿Sí? Entonces, en ese caso, sí, esto va a oscilar. Entonces, no va a ser una distribución límite. A menos que, ¿qué? A menos que tomes la distribución, por ejemplo, si es par impar, que tomes las distribuciones pares por un lado y las impares por el otro. Bueno, eso es una manera de ver, como podés decir, como que va para un lado y va para el otro, y eso sí. Pero digo, ¿hay alguna manera de que tomando todos los procesos, no separando en par impar, esto tenga límite? Buscando los distintos valores de alfa 1, alfa 2 y alfa 3 para que alfa 3 te quede 0, así la parte que te causa la oscilación desaparezca y te queda un límite de 1. Exactamente. Si la distribución inicial que yo tengo, digamos, para cada distribución inicial yo puedo armar la combinación lineal y me dan diferentes alfa 1, 2 y 3. Si para la distribución inicial que tengo, el alfa 3 diera 0, porque resulta que es el valor necesario para armar esa combinación, entonces listo, esto es lo mismo que no esté y ya está. O sea que el otro caso es, si tengo autovalores distintos del 1 con módulo 1, o sea, si tengo otros autovalores maximales además del 1, puede haber distribución límite o no. ¿Sí? En general no la va a haber, pero si justo la distribución inicial que tengo hace que ese término desaparezca, ahí en ese caso sí tengo distribución límite. ¿Se entienden las diferencias? Y siempre que hay distribución límite, esas distribuciones límites son distribuciones estacionarias. ¿Sí? Pero puedo tener una distribución estacionaria y que para el P, que para la distribución, que para el P0 que tengo, no haya distribución límite. ¿Sí? Obvio, si yo le pongo como P0 la distribución estacionaria, sí me va a dar distribución límite porque básicamente va a estar siempre en la distribución estacionaria. ¿Se entiende? Pero podría haber algún P de 0 para el cual no hay si me pasa esto. ¿Se entiende como las diferentes situaciones? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda?
Sí, profe, yo en mi caso, puntualmente en lo que es procesos de nacimiento, muerte y bueno, y los mixtos, ¿no? Eh, siempre que nos da pues, el dato de lambda y después nos da el dato inicial, de x sub 0 igual a un cierto número. Eh, de lo que vi, básicamente, o sea, entiendo, ¿no? Si tengo, por ejemplo, x0 igual 2, tengo que arrancar la matriz con el valor de los lambdas a partir del el elemento 2 2 o tengo que, digamos, suponer que, no sé, suponete que tengo, a ver, pongo otro ejemplo más claro, Sí, no. x0 igual 5. Tengo que armar una matriz con 5, o sea, un cuadradito de ceros, o sea, las primeras 4 columnas y filas con los ceros y recién a partir del quinto elemento empezar a armar la matriz hacia diagonal abajo, o como que la transpongo y digo, bueno, sacando el primer elemento 1, 1, ya ahí ya arranca la matriz. O sea, no sé si es clara la consulta, pero No, a ver. tengo que respetar Ahora, en principio, en la matriz de. En la matriz, ¿cómo le habíamos llamado? Q, ¿sí? En la matriz del operador infinitesimal. En general, siempre lo que tenemos es menos lambda 0, 0, 0. O sea, si pienso como que el rango como 0, 1, etcétera. Después tengo mu1 menos lambda 1 menos lambda 1 más mu1 así entre paréntesis si quieren. Lambda 1, 0, etcétera. Bueno, pues 0, mu2 menos lambda 2 más mu2, mu2, bueno, y sigue, etcétera. Entonces, para mí lo más fácil es, para no tener que andar pensando en cada caso, es siempre pensarlo así, como que siempre empiezo en lambda 0. ¿Qué va a pasar si x0 es 2, por ejemplo? O sea, vos podrías tener un proceso que sea de nacimiento puro, porque uno de Poisson, ¿no? Todos los lambda k son lambda, ¿sí? Y todos los mu sub k son 0. O sea, un proceso de nacimiento puro con tasa constante. Entonces, en Poisson normalmente empezamos en x0 igual a 0, pero ¿qué pasaría si te dijeran x0 igual a 3? O x0 igual a 2. Bueno, quiere decir que vos podés empezar la matriz así. Es decir, en teoría, si vos estuvieras parado en x igual a 0, la tasa de nacimiento va a ser esta. Sí. Si estuvieras parado en x igual a 1, la tasa de nacimiento va a ser esta. Si estuvieras parado en x igual a 2, es lambda 2, perdón, no mu 2. Y la realidad es que estos datos no te van a influir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos nunca vas a estar parado en x0. En x0 igual a 0. O sea, nunca vas a estar parado en 0. Porque si empezás en 2 y es nacimiento puro, a partir de ahí no avanza. O sea que en realidad vos podés igual poner los valores ahí que correspondan, simplemente no los vas a usar. No van a influir en el resultado. Claro. O sea que no hace falta respetar, digamos, la posición 0 y 1 con los ceros y a partir de la 2. Mi sugerencia es hacerlo siempre desde el 0 para que sea siempre lo mismo. Ok. Y después, nada. Sí, y en ese caso, sí. En ese caso te quedaría, por ejemplo, para leer la primera fila. La primera fila te quedaría 0, 0 y ahí arrancás con el menos lambda, recién ahí. ¿Cómo? O sea, te quedaría, digamos, si armás la Q para x0 igual 2, te quedaría en la primera fila, leyendo todo, sería 0, 0, y ahí empezás con el menos 2 recién. Y abajo el 2, a la derecha. O sea, a ver, si propongo esto, si suponemos que lambda k es siempre lambda y mu k es 0, sería menos lambda, lambda, 0, 0. 0, menos lambda, lambda, 0. Sí, pero cuando dije 2, perdón, no, confundí el lambda. La lambda no la habíamos definido, sí, sería lambda, tal cual. Sí. Lambda, es esa. Después, cuando vos armás el sistema de ecuaciones diferenciales, acá un 0, ¿sí? Cuando vos armás el sistema de ecuaciones diferenciales sin diferencias, lo que termina pasando, a ver, pensemos. La primera ecuación te dice que menos lambda, porque esto sería, ¿cómo era? ¿Cómo era? Menos lambda, o sea, hacíamos Q por, el sistema de ecuaciones era P', PK' de T, es igual a Q por PK de T. Ese era el sistema de ecuaciones de forma matricial. Donde PK de T básicamente es el vector P0 de T, P1 de T, etc. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo hago Q por este vector, la primera fila me va a dar P' de 0 de T. Entonces, me va a decir P' 0 de T es igual a menos lambda por P0 de T. Después, P1' de T va a salir que se haga con la segunda fila, va a ser lambda por P0 de T
menos lambda por P1 de t. Y en general vale lo demás, lo podría haber puesto ya acá directamente en general, para k mayor o igual a 1 vale pk' de t igual lambda por pk menos 1 de t menos lambda por pk de t. ¿Sí? Y tu condición inicial, ¿cuál es? Entonces tenemos que x0 es 2. ¿Sí? Sí. O sea, que x0 es 2, que seguro es 2, con probabilidad de 1. ¿Eso Claro. qué me dice? Recordemos que los pk de t son la probabilidad de que xt valga k. ¿Sí? Ujú. Cuando me están diciendo que x0 es 2, lo que me están diciendo es que p2 de t, p2 de 0, perdón, es 2, Sí. y pk de 0, no es 2, perdón, p2 de 0 es la probabilidad de que x0 sea 2, o sea, 1, porque estoy diciendo que x0 es 2. Y pk de 0 para k distinto de 2 es 0, porque es la probabilidad de que x0 sea distinto de 2. Distinto del 2. O sea que básicamente las condiciones iniciales son estas. Entonces fíjate que de alguna manera si yo me pongo a resolver el sistema, yo podría, por ejemplo, ¿qué sale? P'0 de t igual a menos P0 de t. ¿Sí? Esa la resolvimos en su momento cuando hicimos, sale fácil separando variables o lo que sea, o como ecuación lineal termina dando P0 de t igual constante por e a la menos lambda t. Eso es lo que da si resolver. Esa final se tiene una sola función. ¿Sí? Ahora, como se tiene que cumplir la condición de que P0 de 0, ¿cuánto tiene que ser? Cero. 0, ¿no? Es esta de acá. Entonces, C tiene que ser 0. Para que eso pase, C tiene que ser 0. O sea que en realidad P0 de t es 0. Es la función 0, es decir, para todo t, la probabilidad de que x0 valga 0 es 0. ¿Se entiende? ¿Por qué es siempre 0 esa probabilidad? Y bueno, efectivamente, si es un proceso que es de nacimiento puro y arranco en 2, si de ahí solo puede subir, en ningún momento va a valer 0. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Después, si uso ese 0 y lo meto acá, puedo buscar P1 de t. Fíjate que me queda la misma ecuación que antes. ¿Sí? Me queda igual que la de arriba, una vez que esto vale 0. O sea que la solución de esa también es C por R menos lambda t. Y como también tengo la condición de que P1 de 0 es 0, también me va a dar que P1 de t es constante igual a 0. O sea, me pongo así como que es idénticamente igual a 0. Por el mismo motivo, si empiezo en 2, nunca voy a bajar a 1 si es un proceso de nacimiento puro. Entonces fíjate que yo puedo meter los lambda en las columnas, la columna del 0, la columna del 1, y simplemente después sale lo que tiene que salir una vez que uno propone la condición inicial. ¿Se entiende? Recién cuando ahora yo use que P2' de t es igual a P1 de lambda por P1 de t menos lambda por P2 de t, y use que P1 de t es 0, te va a salir que P2' de t, bueno, es la misma ecuación de vuelta, te va a salir que P2' de t también tiene esa forma, pero para que P2 de 0 sea 1, te queda, cuando valores en 0 te queda C. C por E a la 0. ¿Sí? Entonces C tiene que ser 1. O sea que P2 de t es E a la menos lambda t. Ahora sí. Y a partir de ahora sí las otras tienen soluciones no nulas. Pero fíjate que digamos yo lo traté igual que lo traté en cualquier caso, y el hecho de que x0 sea 2 me da ciertas condiciones iniciales que básicamente lo que implican es que, bueno, las dos primeras en este caso me dan 0 y a partir de 2 empieza a dar otra cosa. ¿Se ve eso? Claro. Sí, 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 se ve. Fíjense, digo, para también tener la discusión. Fíjense que qué le pasa cuando te tiende a infinito a esto. Vamos a infinito, ¿no? Se va a 0. Era. Entonces, e a la menos infinito, 0. ¿Y qué quiere decir que esto tiende a 0? Bueno, a medida que pasa el tiempo, visto desde el momento inicial, no condicional, sino visto desde el momento inicial, cuanto más lejos miro en el tiempo, menor es la probabilidad de que valga 2. ¿Por qué? Porque es de nacimiento puro. Sí.
Y para estar en 2, dentro de mucho tiempo, lo que tiene que haber pasado es que en todo ese tiempo no haya habido ningún nacimiento. ¿Sí? Claro. La tasa de nacimiento es positiva, a largo plazo, en algún momento tiene que subir. Entonces, por eso la probabilidad se tiende a cero. ¿Se entiende? Sí, sí, clarísimo. Buenísimo. ¿Alguna duda con esto? Ahí, Sí. no sé si alguien más tenga justo con este ejercicio, pero ponele, ¿no? Hay el ejercicio 6 de la IA, que es un proceso de Euler-Furry de nacimiento puro, Sí. con lambda 0,2, y bueno, el x0 es el r igual a 1, y bueno, y el lambda k es igual a k de lambda. Ahí, cuando armás la matriz de Q, entiendo que... ¿Cómo? No te escuché, perdón. Tenemos un segundo con la guía. Está. Sí, Sí, Euler-Furry, lambda es 0,2. ¿Ok? Sí. Ese lambda era el Euler-Furry era el de nacimiento puro con tasa lineal, ¿no? Sí, exactamente. O sea que no los aprendí todavía a todos. O sea que lambda acá es lambda por K. O sea, lambda 0 es 0, lambda 1 es lambda 2 es lambda y así. Con lambda 0,2 acá. O sea que esa es la tasa. Todos los mu son 0, porque es de nacimiento puro, y x0 es 1, me dice. Y sí, en ese lo que se demuestra, no hicimos la demostración, pero lo que se puede demostrar está en el libro de Velázquez, no me acuerdo cuánto, que cuando tengo este proceso xt sigue una distribución binomial negativa con el parámetro r, el de cantidad de éxitos, igual a x0, o sea, el valor de x0, ¿no? Este de acá. Y Sí. esto era, P igual era a E a la algo. E a la lambda t negativo, menos lambda t. Ok, perfecto. Donde lambda es este, es el que va multiplicado por K, o sea, 0,2. O sea que en este caso va a ser una binomial negativa con R igual a 1 y P igual a E a la menos 0,2. Obviamente va cambiando la distribución para cada momento del tiempo. ¿Sí? O sea, eso es lo que sabemos, digamos, lo sabemos de la teoría, ya está, no hay que demostrar nada. La expresión del operador infinitesimal, que es lo primero que te pide, claro, ¿cómo va a ser? La columna correspondiente a lambda 0. O sea, acá vas a tener menos lambda 0, lambda 0. ¿Y eso cuánto va a ser? Lambda 0 es 0. Ahí está. Y esto es 0, 0, 0, 0. Después tenés mu1, que es 0. Lambda 1, acá dejo el espacio, pero lambda 1 va a ser 0,2 por 1. Y bueno, acá es menos lambda 1 más mu1, que es lo que necesito para que sume 0, es menos 0,2. ¿Sí? Después tengo 0. Sí. Sí, una pregunta, o sea, ahí es donde está, creo que ahí llega a la cruz del asunto. Ahí es donde yo me confundo, digamos, o sea, lo voy a decir rudimentario por un segundo, digo, me confundo cuando la expresión infinitesimal me va a quedar empezando ya con el lambda en el primer elemento, columna, primera fila, y cuando me va a quedar el 0 ahí, en el elemento 1, 1. Ahí la operación que hiciste para que te dé 0, ¿cuál era? ¿Me puedes repetir? Lambda 0 es 0,2 por 0. Ah, ok. 0,2 por 1. Lambda 5 es 0,2 por 5. ¿Se entiende? Clarísimo. Vos podés escribir. Y ahí, pregunta, y sumo una pregunta más. Sí. Sí, no, decime. O sea, hoy la escribimos completa. ¿Cómo empezaba esto? Era menos lambda 0, lambda 0. Exactamente, claro. Siempre, o sea, siempre genéricamente va a tener esa distribución, Claro. pero bueno, si estás acá evaluándolo con K. Menos lambda 0, todos ceros. Sí. 1, me salteo, lambda 1, Sí. y en el medio lo que necesito para que sume 0, que es menos lambda 1 más 1. Tal cual. Después 0, mu 1, 0. que es 0, me salteo, acaba lambda 2, ¿sí? Dos. La de 0, la de 1 y la de 2, acaba lambda 2, que es 0,4, y acá lo que haga falta para que sume 0, menos 0,4. Y ahí sumo una pregunta casi a modo de corolario la pregunta. Si ahí, bueno, ahí dijimos que x0 era 1, ¿no? Sí. Pero si x0 era 2, lo que hubiera quedado es que esa matriz así como está, Claro. hubiera tenido una más de ceros antes. No, O sea, porque ¿o no? vos fíjate, la relación entre un estado y otro, ¿sí? Es decir, las intensidades de transición de un estado a otro, que son las tasas de nacimiento y de muerte, son siempre las mismas. Sí. Lo que te cambia el dato de x0 igual a 1 es la distribución inicial.
O sea, es decir, del sistema de ecuaciones diferenciales en diferencias, lo que te cambia son las condiciones iniciales. Ok. O sea, vos vas a tener siempre el mismo sistema, con el detalle de que si tenés x0 igual a 1, tu condición es que P1 de 0 es 1 y PK de 0 es 0 para cada distinto de 1. ¿Sí? Si tu condición es, pero con el mismo sistema de ecuaciones en diferencias, con estas condiciones iniciales. Si vos tenés que x0 es 3, vas a tener el mismo sistema de ecuaciones diferenciales en diferencias, pero con la condición inicial de que P3 de 0 es 1 y PK de 0 es 0 para cada distinto de 3. Y así. O sea, no afecta la matriz del elemento infinitesimal. O sea, la condición inicial lo único que va a afectar obviamente la solución, que básicamente es PK de t, que en el fondo, ¿qué es PK de t? Bueno, según lo que dice la bibliografía, si esto es cierto, PK de t es la función de probabilidad de una binomial negativa, que nunca me la acuerdo bien, creo que era R-1, bueno, no me quiero saber. Era algo menos 1 sobre no sé qué, por P, menos P a la no sé qué. ¿Sí? O sea, se supone que la solución de esto da esto, ¿sí? Con R igual este valor, acá sería 1, si lo cambio por 3 sería 3. ¿No? Y donde dice P va a decir, en vez de P va a decir E a la menos 0,2P. ¿Sí? Ah, pues ahí, ¿Se entiende? clarísimo. Eh, Sí, perfecto. Fíjate que el detalle, porque si es una binomial negativa con R igual a 3, estamos hablando de la binomial negativa, la que cuenta cantidad de intentos, no cantidad de fracasos. ¿Sí? O sea que esta es la que tiene rango que empieza acá. Empezaría 3, 4, etcétera, el rango. Sí. Claro. Ojo que R, si usan R, por ejemplo, R la hace empezando desde 0, o sea, cuenta cantidad de fracasos. Así que si quiero la probabilidad de que XT sea 5, necesito en R hacerlo restando el 3. Probabilidad de XT igual a 2. Sí, esos ajustes hay que tener cuidado. Pero fíjate que lo que te va a dar, al tener como condición inicial esto, si resolves el sistema haciendo lo mismo que hicimos antes, te va a quedar de vuelta, que lo cambié con 3 para que sea más interesante. Te va a dar que P0 de T es 0, que P1 de T es 0, o sea, idénticamente 0, que P2 de T es idénticamente 0, y recién P3 de T te va a dar lo que corresponde a la binomial negativa. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el rango empieza en 3. ¿Sí? Y fíjate que tiene sentido que si X0 es 3 y es un proceso de nacimiento puro, los valores que puede tomar la XT es de 3 en adelante. Porque si no hay intensidad de muerte, nunca va a bajar. ¿Se ve? Clarísimo. No, me quedó hiper claro. Gracias, profe. O sea, acá lo que te cambia la condición inicial, digamos, la condición esta de cuánto es X0, va a ser las condiciones iniciales del sistema de ecuaciones diferenciales en diferencia, pero la estructura de las ecuaciones es la misma. ¿Sí? Y después las cosas se acomodan para que veas. Acá uno ya usa el resultado, que es que me queda una binomial negativa con esos parámetros. Sí. ¿Está claro? Claro. Perfecto. Bárbaro. Buenísimo. Y gracias. No, por favor. Para mí este es el tema más complicado de la materia. Normalmente a muchos les resulta más complicado otras cosas. Para mí es como que más, no sé, como profundo de alguna manera, esto de tener que trabajar en tiempo continuo y todo eso, las particularidades que trae, pero qué sé yo. Más o menos me parecen los temas más interesantes de la materia. Pero bueno, cuestión de gusto. Sí, son los más interesantes y son los más complicados. Todo lo que es nacimiento de muerte y serie de tiempo también. Series de tiempo sí, en general también les resulta excelente. Yo será que esto lo aprendí cuando empecé a dar la materia. O sea, antes no lo había visto nunca, yo no soy actuario, no cursé la materia. Obviamente tengo las herramientas para poder leerlo y entenderlo, pero lo aprendí ahora y es como que todavía, si bien ya lo manejo, digamos, es como que todavía le encuentro detallecitos nuevos y eso. Series de tiempo lo estudié cuando hice econometría en 2005. Así que como que ya, y después di clases de econometría y ahora acá, o sea, que series de tiempo, siento como, y además cuando hice la maestría también tuve una materia de series de tiempo. Entonces como que siento como que ya no me sorprende series de tiempo, por eso me resulta como más simple. Pero la verdad que cuando la primera vez que lo ves, encontrarle la vuelta tampoco es tan fácil. Bueno, ¿qué más? Cuéntame. ¿Alguna otra cosa? No, así como pregunta, el tema de las, para lo que era, viste, números aleatorios, bueno, había originalmente algunos ejercicios de R,
yo estuve buscando, hay maneras de hacerlo, claramente están. Obviamente que existen maneras, digo, suena estúpido, digo, pero Sí. obviamente que hay maneras de hacerlo en R, pero digo, si eventualmente nos pide, no sé, de un conjunto de números, dar números aleatorios en base a una distribución, bueno, eso es fácil, sacás por el estadístico de la distribución, lo operás. Pero, por ejemplo, si tenés con lo que era la integral, no me acuerdo ahora puntualmente el ejercicio, por una integral de 0 y más infinito, Sí. ahí lo que tomás es, o sea, haces el ejercicio de tomar ¿cómo se llama? Eh, en el estadístico que corresponda, porque va a tener una distribución exponencial, Ujú. haces los estadísticos y después tomás la media de esos valores aleatorios, Sí. y eso sería como, ok, listo. Sí, Ah. sí, tal cual. De todas maneras, acá, como no, obviamente no van a hacer con R, lo que les tome del tema de simulación van a ser cosas que se pueden hacer, digamos, Sí. sin R, Sí, digamos. bueno. O sea, o ya les Bueno. digo los números y les hago hacer algo con eso, o sea, no les voy a sacar No. 100.000 números aleatorios con una distribución porque obviamente no van a tener cómo. No, tal cual. No, pero buenísimo. Buenísimo. Y eso, una última pregunta, con el chat más casi administrativa, con el tema del de hoja de fórmulas, podemos tener los estadísticos anotados de cada distribución. Sí, si quieren, lleven esas cosas. Sí. Vale. Fórmula, hoja de fórmula. O sea, una hoja de Claro, fórmula. sí, no. Hoja de fórmula, no un resumen. Total. Que además no les voy a traer una hoja tampoco ni en dos, pero eso básicamente. Ah, ¿Ok? gracias. Sí. ¿Alguien quiere puntuar algo más? Sí, es una duda rápida sobre una fórmula que dio en las clases. Era cuando teníamos que resolver sistemas en diferencia y teníamos números complejos como raíces. Sí. Que esto lo dio muy por arriba porque creo que es un tema que tenemos que haber visto matemática para economistas, aunque yo personalmente esa ecuación nunca la había visto, la tuve que buscar. Que era que teníamos que tener, lo estoy buscando ahora, pero a memoria, que teníamos que sacar el argumento y el módulo del número complejo. O sea, vos te encontrás con que tu... Acá está, sí. Decime. No, sí, de que teníamos que sacar el módulo y el argumento del número, y como solución general nos quedaba el módulo elevado a la t por m por coseno del argumento elevado a la t más m por seno del argumento elevado a la t. Mi duda era si era elevado a la t o era por t, porque en otros lugares lo veo como por t. Si vos tenés una ecuación escrita con el operador hacia adelante, ¿sí? Con el operador forward o el e o el f, digamos, es decir, e cuadrado menos, a ver, algo que tenga, a ver, puede ser x menos 1 más i por x más 1 más i. No, sí. No, perdón. O sea, supongamos que quiero que las raíces sean 1 más i, 1 menos i. Me debería quedar algo como x cuadrado menos x menos x por esto, menos x por eso me suman, sería menos 2x creo, y más 2, creo que es así. Si no hice mal, da esto. A ver, entonces supongamos que tenemos supongamos que tu ecuación es i sub k más 2 menos 2 i sub k, cualquier cosa estoy poniendo, más 1 más 2 i sub k. I sub k más 1 más 2 i sub k. Esa ecuación igual a 0. Esa ecuación la podés escribir con el operador e o el operador f como e al cuadrado menos 2e más 2 por i sub k igual a 0. ¿Sí? Las raíces deberían ser 1 más i y 1 menos i, pero chequemos a ver si lo puse bien. Sería menos b es 2, o sea, acá tengo a igual a 1, b igual a menos 2, c igual a 2, menos b es 2, más menos la raíz de b al cuadrado que es 4, menos 4 por 1 por 2, sobre 2 por 1. Y entonces, si te da acá 4 menos 8 menos 4, así que tenés 2 más menos la raíz de menos 4 sobre 2, y eso es 2i, o sea, es más menos 2i sería, así que sí, te da 1 más menos 2i sobre 2, que es i. Ahí estamos. O sea que sí, la raíz es 1 más i, 1 menos i. Módulo de cualquiera de esas dos raíces
raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Parte real al cuadrado, parte imaginaria que es 1, no 1i al cuadrado, así que es raíz de 2. Argumento, bueno, argumento geométricamente sale 1 más i es 45 grados. Sí, o sea que es pi sobre 4. El de la otra es menos pi sobre 4, pero no importa, tomás uno de los dos, igual funciona. Entonces el argumento, no sé qué le ponemos, phi, o sea, esto es rho, y este phi es pi sobre 4. Entonces la solución general va a ser robar el módulo de la t a la t por algo C1 coseno de pi sobre 4t más seno más C2 por seno de pi sobre 4t. ¿Ok? Ok. Y esa es la solución. Otro- Ahí estamos. Otra forma de calcular el argumento era hacer el arcotangente de B sobre A, ¿no? Arcotangente de B sobre A, puedes hacer arcocoseno de A sobre el módulo, arcoseno de B sobre el módulo. Todas esas te llevan al argumento. ¿Sí? Pero, ¿puedes repetir esa última? Y vos Que me va a servir. vos tenés A, B y el módulo. ¿Sí? Entonces, trigonométricamente, digamos que B sobre A es la tangente. ¿No? De alfa. B sobre el módulo, ¿qué sería? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Así que es el seno. Y A sobre el módulo es cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea que este es el coseno. Entonces, o haces el arco tangente de este, o el arcoseno de este, o el arcocoseno de este. ¿Se entiende? Sí, está bien, te entendí. Gracias. Entonces, lo que voy es, la solución es esta. ¿Sí? Después, bueno, se buscan las constantes, etc. ¿Qué pasa si la tengo escrita para atrás? Fíjense que si yo escribo este sistema, yo puedo correr todos los lugares para atrás y la ecuación sigue siendo la misma. Sigue representando la misma sucesión de valores, solo que corrió dos lugares. O sea que la solución general me tiene que quedar la misma. Si cambia solamente en dónde empiezo. Entonces, si la corro dos lugares para atrás, acá me queda acá menos 1, y acá me queda acá menos 2. ¿Sí? Si yo resuelvo esto, tengo que llegar a esta misma solución. Fíjense qué es lo que cambia. Si lo escrito ahora con el operador L o B, me queda 1 menos 2L más 2L cuadrado. Por ahí se busca igual a 0, hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. ¿Qué me dan las raíces de esto? Bueno, menos B sigue siendo 2. Ahora este es A, este es B y este es C. Lo aclaro porque es muy fácil confundirse en esto, porque por distracción nada más, obviamente. Entonces tengo menos B es 2, más menos raíz cuadrada de 4, que es B al cuadrado, menos 4 por A, que es 2, por C, que es 1, hasta ahí queda todo igual. Sobre 2 por A, o sea que ahora es sobre 4. Sí, eso es lo único que cambia. Ahora cuando lo hago sobre 4, acá me queda un medio y ¿No menos. sería menos 4 por 4 en el determinante? ¿Acá decís? Sí. Menos 4 hace. Menos 4. No, es 2, perdón. Por C. No dije nada. Como si me intercambiaron el A y el C, sigue dando lo mismo. Antes era menos 4 por 1 por 2, y ahora es 4 por 2 por 1, pero sigue dando igual. Sí, perdón, me confundí yo. El único que me cambia es el de abajo, que ahora en vez de 2 me da 4, así me queda un medio más menos un medio i, porque este da da 2i. Fíjense, ¿qué pasó con el argumento? O sea, la solución, antes era 1 más i, no, ahora es un medio más un medio i, o sea que en realidad es el mismo vector pero cortado a la mitad. ¿Qué pasó con el argumento? Se reduce. ¿El argumento se redujo? Lo que se redujo fue el módulo. El módulo ahora da raíz de un cuarto más un cuarto, que es raíz de un medio. O sea, el módulo ahora da raíz de un medio. O 1 sobre raíz de 2. Entonces, el módulo me da la inversa del que tenía. Ya antes me dio raíz de 2, ahora me da 1 sobre raíz de 2. Y el argumento me dio el mismo. ¿Sí? ¿Y eso por qué es? Porque en realidad, algo que habíamos visto
es que las raíces del polinomio escrito con el e son las inversas de las raíces del polinomio escrito con el l. Entonces, las raíces de este sí o sí tenían que ser ¿quiénes? La inversa de 1 más i y la inversa de 1 menos i. La inversa de 1 más i, o sea, yo hago 1 sobre 1 más i, pueden hacer la cuenta, hay que multiplicar y dividir por 1 menos i, da 1 medio menos 1 medio i. Y el inverso de 1 menos i da 1 medio más 1 medio i. ¿Sí? O sea que en realidad, ¿qué le pasa al módulo del inverso? Me da el inverso del módulo. O sea, si el módulo da raíz de 2, ahora me va a dar 1 sobre raíz de 2. Y los argumentos en realidad cambian de signo. El 1 más i tenía argumento pi sobre 4, ¿sí? Que es este. El inverso de 1 más i, que es este, fíjense que está negativa la parte imaginaria, va a dar lo mismo, pero negativo. Es más corto, porque tiene menor módulo, y el argumento se invierte. Pero después tenía también el 1 sobre 1 menos i, que es este más largo, que su argumento era menos pi sobre 4, y su inverso es este, que tiene argumento pi sobre 4. O sea que en realidad, como argumento voy a seguir usando el pi sobre 4. ¿Sí? Porque para uno va a seguir dando pi sobre 4 y para otro también, y lo que tengo que cambiar es el módulo. Entonces, ¿cómo escribo la solución mirándolo así? Bueno, olvídense de que hice esto, de que yo lo hice con E. ¿Sí? Tengo esto. Escribo el polinomio con L, busco las raíces y me dan 1 medio más menos 1 medio i. El módulo de eso es raíz de 1 medio, o sea, 1 sobre raíz de 2. Y el argumento es pi sobre 4. ¿Cómo voy a escribir la solución? Bueno, igual que antes, solo que en vez de poner el módulo en la t, pongo lo invierto. ¿Sí? Como el módulo es 1 raíz de 1 medio, o sea, 1 sobre raíz de 2, lo que voy a poner es el inverso de eso, que es raíz de 2 a la t. Y entonces me va a quedar lo mismo. Y el argumento voy a poner el mismo porque lo puedo poner con positivo, con negativo y da igual. O sea que voy a poner raíz de 2, si lo estoy haciendo con L, voy a poner la inversa del módulo a la t. Esto va a ser 1 sobre rho a la t. Y después acá voy a poner el argumento como sale. Porque al invertir lo que cambia es el signo y no importa que el signo. ¿Sí? O sea, lo único que cambia entre cuando hago con E y con L es que con los complejos es que donde está el módulo pongo la inversa del módulo. Para que me quede igual que si lo hiciera de la otra manera. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Sí, ¿se entiende? Sí, se entiende. Me estoy riendo porque a medida que voy recordando esto me voy olvidando series de tiempo. Es imposible saberse todo. Tampoco. Yo directamente creo que el complejo me lo estuve salteando toda la carrera, es algo que apenas toqué hasta ahora. Algún día sí, algún día toca. ¿Numérico hicieron? Sí. No, numérico todavía no dice. Porque Yo lo estoy recursando. la están cursando. ¿Y vieron complejos en numérico? No, ¿No? gracias a Dios. Porque No lo vimos. en realidad es así. Hasta esto me había explicado García Fronti. Supuestamente creo que es el sílabus, que se llama así como la lista de contenidos a nivel internacional que se espera que tenga un actuario, uno de los temas es números complejos. Y si bien en la carrera uno se va cruzando con los números complejos, como que no figuraba formalmente en el programa de ninguna materia. O sea, en matemática a lo mejor ven algo de números complejos para hacer estas cosas, pero no figura en el programa de matemática que números complejos sea un tema de la materia. Es una papa caliente. ¿Cómo? Es una papa caliente de materias, básicamente. Sí, no, se lo tendrían que haber dado. Pero básicamente lo que- No, pero yo. Bueno, por eso, cuando nadie se hace cargo, básicamente lo que hicieron fue meterla en el programa de numérico. O sea, se reformó el programa de numérico, se cambiaron algunas cositas y se metió como tema números complejos, o sea, números complejos, o sea, una unidad de números complejos. A lo mejor no todos los profesores ya empezaron a darla, pero como que de alguna manera ahora la materia en la que uno aprende números complejos en teoría es numérico. Que igual Tendría que estar en álgebra, la verdad. En la álgebra de ingeniería de UTN, por ejemplo, estaba en el primer año ya directo. Pero Claro. bueno, entiendo que para economistas, yo si hay un contador, yo estoy el dando, contador se pega un tiro si se entera que tiene que. yo este cuatrimestre estoy dando álgebra de ingeniería del CBC y uno de los temas es números complejos. Específicamente. Entonces, sí, ahí como que bueno, ya por lo menos formalmente en un momento apareció. Acá es como que siempre aparece, pero bueno, porque no queda otra y medio de costado, así que bueno. Así que bueno. ¿Qué más?
¿Tenés alguna recomendación para nosotros, Alejandro, aparte de rezar? Yo no creo mucho en eso, pero si les sirve y les hace sentir más tranquilo, háganlo. Eh, no, a ver, no voy a hacer con nada extraño. ¿Sí? No voy a inventar nada nuevo. O sea, los ejercicios van a ser el tipo de ejercicios de la guía. O sea, si practicaron de la guía y entienden, no deberían tener problema. Obviamente manejar los tiempos. ¿Sí? Lo que les digo siempre desde el CBC hasta el final de la carrera es no se emperren con un ejercicio que no les sale, porque además acá van a estar ajustados de tiempo, o sea que bueno, si algo que no sale, pasan otra cosa. Eso. Creo que es una obviedad y por ahí ya lo saben, digamos, pero nunca está de más recordarlo. Después no esperen cosas extrañas tampoco, van a ser cosas como las que estuvimos viendo. Pero bueno, puede aparecer de cualquier tema de los que vimos. Hay una consulta. De estadística 2 habías dicho al comienzo de la cursada que por ahí entraba onda de ajuste y demás. Onda de Ya ajuste, siento que son un montón de temas. onda de ajuste y distribución conjunta es los temas que puede aparecer algo. Los que a veces se evalúan, sobre todo en parciales. Listo, era para saber cuáles eran exactamente. Así Sí, no sí, andaba no, revisando todo el primer video. Entonces es como, bueno, sí, de base, de sabido, pero con esos. Sí, pero una repasada no viene mal. No, me pasen, obviamente. De todas maneras, si tienen alguna duda de último momento, me escriben. Sí, bueno, no se vuelvan locos. ¿Algo más? ¿Se les ocurre? Si no, los dejo Por mi parte no. no. Bueno, si no, los dejo que sí, vayan a repasar cualquier cosa, urgencia me escriben. Y nos vemos mañana a las 8. ¿Sí? Lleven hoja, llévense su propia calculadora, su propio virome, tapabocas, DNI. Sí, Sí. calculador, resolver determinantes o sacar autovalores, ¿se puede hacer con calculadora? Sí, si tienen una que lo hace, sí. Perfecto. ¿Y aplicaciones? ¿Cómo? O... Aplicaciones también, lo único que les decía es que cuando la vayan a usar me dicen y listo. Si van a usar el celu y eso. Genial. Listo. Bueno, yo después más tarde subo esto y nos vemos mañana. Vengan, los espero. Perfecto, Dale. muchas gracias, Alejandro. De nada, nos vemos mañana. Hasta Hasta luego. mañana. Luego. Bueno, gracias. Todavía no. Nada, hasta luego.